Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. Descubriendo el misterio, mitos y leyendas de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Yahualica de González Gallo, un pequeño pueblo situado en el estado de Jalisco, México, es un lugar lleno de ricos y misteriosos mitos y leyendas que han sido transmitidos a través del tiempo. La historia más reconocida es la llamada La Llorona. Se cree que esta entidad aterradora es el espíritu angustiado de una mujer que ahogó a sus hijos por desesperación después de ser abandonada por su amante. Ahora su espíritu vaga por las calles del pueblo persiguiendo a los niños mal portados con su lamentoso grito: ¡ay mis hijos! Este mito no solo causa temor entre los residentes, sino también inculca lecciones sobre el respeto hacia los padres y la importancia del comportamiento adecuado. Otra figura prominente en las leyendas locales es el Charro Negro. Es conocido como el jinete enmascarado que aparece solo durante las horas oscuras montando un caballo negro deslumbrante. Según la leyenda, este personaje ofrece riquezas incalculables a cambio del alma del individuo. Esta narrativa sirve para advertir sobre los peligros asociados con la codicia y reforzar valores tales como integridad moral y satisfacción personal. Además está presente el chupacabres, una criatura mítica recordada principalmente por sus ataques al ganado local. A menudo se lo describe como un monstruo parecido a una bestia o un extraterrestre con ojos rojos brillantes, garras afiladas y alas enormes. Aunque su existencia física es disputada, el miedo y la fascinación que inspira son innegables. En el corazón de Yahualica se encuentran las aguas termales, un punto focal para una serie de historias sobre poderes curativos milagrosos. Se dice que estas aguas tienen propiedades curativas y pueden aliviar cualquier enfermedad o malestar. Finalmente, no podemos olvidar a la Santa Muerte, una figura profundamente arraigada en la cultura mexicana. En Yahualica, esta entidad es venerada con respeto y temor simultáneamente. La Santa Muerte tiene dos caras, puede conceder favores pero también lleva consigo muerte y desgracia. Todos estos mitos y leyendas forman parte integral del patrimonio cultural de Yahualica de González Gallo, reflejando los valores morales, creencias religiosas e historia local. Orígenes en la historia, los mitos y leyendas de Yahualica de González Gallo. Los mitos y leyendas que se han transmitido a lo largo del tiempo forman una parte integral del tejido cultural y social de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Esta pequeña ciudad mexicana es conocida por su riqueza en historias fascinantes que se arraigan en sus orígenes precolombinos. En la época prehispánica, este lugar fue habitado por tribus indígenas huicholes, quienes dejaron un legado lleno de narraciones místicas relacionadas con la naturaleza, sus dioses y el cosmos. La leyenda del Cerro Grande. Una leyenda popular entre los habitantes de Yahualica cuenta sobre el Cerro Grande, una montaña imponente que domina el paisaje local. Según la historia, dentro del cerro vive un enorme dragón durmiente encargado de proteger al pueblo. Se cree que cuando ocurren desastres naturales como terremotos o tormentas severas, son provocados porque este poderoso dragón está despertando. El mito de Mayahuel. El mito más famoso es probablemente el relato sobre Mayahuel, la diosa azteca del maguey y la fertilidad. En Yahualica los pobladores creen que ella bendijo las tierras locales para ser excepcionalmente fértiles para cultivar agave, la planta necesaria para producir tequila. Ella protege a todos aquellos dedicados al cultivo del maguey, y se le rinde homenaje durante la temporada de cosecha. La leyenda del Puente Roto. El antiguo puente de Yahualica tiene su propia leyenda, conocida como la leyenda del Puente Roto. Este cuenta la historia de un hombre que intentó cruzar el puente una noche tormentosa y desapareció sin dejar rastro. Desde aquel día, los lugareños evitan pasar por el puente después del anochecer por temor a correr la misma suerte. El caballo blanco, un espíritu protector. Otra leyenda común es la del caballo blanco, un espíritu animal protector que supuestamente aparece en tiempos difíciles para guiar a los habitantes locales hacia la seguridad. Esta figura ha sido vista durante eventos históricos importantes o crisis, lo que ha reforzado su estatus legendario en este pueblo jalisciense. Mitos y realidad, impacto cultural en Yahualica. Incluso hoy día,
Estas historias continúan teniendo un profundo impacto en las vidas cotidianas de las personas en Yahualica. Los mitos y leyendas han pasado a ser más que simples cuentos transmitidos, ahora son fuertemente arraigados códigos culturales e identitarios. A través de ellos se destacan valores importantes para esta comunidad como el respeto hacia la naturaleza, creencias ancestrales y unidad colectiva. Preguntas frecuentes. ¿Cuáles son los mitos y leyendas más conocidos de Yahualica de González Gallo, Jalisco? Yahualica de González Gallo, Jalisco, es una localidad con varios mitos y leyendas que constituyen parte importante de su rica herencia cultural. A continuación se presentan algunas. La Llorona, uno de los relatos más conocidos en la zona y que se encuentra arraigado en la cultura popular es el mito de la Llorona. Se cuenta que por las noches se puede escuchar a una mujer llorando desconsoladamente buscando a sus hijos perdidos. Esta leyenda tiene distintas versiones dependiendo del lugar donde se cuente, pero siempre conserva características similares como el dolor infinito de una madre al perder a sus hijos. El tren fantasma, otro relato bastante extendido entre los habitantes locales es el del tren fantasma. Cuenta la leyenda que durante ciertas noches un tren fantasmal recorre las viejas vías abandonadas, causando espanto entre aquellos lo suficientemente valientes, o imprudentes, para acercarse demasiado. Cerro del Zamorano, es también famoso por sus historias misteriosas y fantásticas sobre apariciones sobrenaturales y eventos inexplicables. Muchos lugareños aseguran haber visto luces extrañas o figuras extrañas vagabundeando en este cerro tras caer el sol. Estas son algunas muestras representativas sobre la riqueza folclórica de Yahualica de González Gallo, Jalisco, surgidas desde tiempos ancestrales hasta nuestros días como resultado del sincretismo cultural mexicano. ¿Cómo influyen estos mitos y leyendas en la cultura popular de Yahualica de González Gallo? Yahualica de González Gallo es una pequeña y pintoresca ciudad situada en el estado mexicano de Jalisco. Como cualquier otra localidad con un patrimonio cultural rico, Yahualica alberga numerosos mitos y leyendas que han influido profundamente en su cultura popular. Uno de los aspectos más notables es la forma en que estas historias ayudan a preservar y transmitir la identidad cultural del pueblo. Los habitantes utilizan estas narrativas para expresar sus valores, miedos, esperanzas y sueños, creando así una comprensión compartida del mundo. Por ejemplo, uno de los mitos más populares es el del Chivarudo, un ser sobrenatural cuya historia se utiliza para inculcar la moralidad en los niños. Este personaje es considerado como un ser maligno que castiga a aquellos niños que desobedecen las normas o faltan al respeto a sus mayores. Esta leyenda no solo sirve para infundir miedo y disciplina, sino también transmite valores fundamentales como el respeto hacia los mayores. También existe la leyenda de la Llorona. Aunque esta historia es común en muchas partes de México e incluso otros países latinoamericanos, tiene variantes locales únicas. En Yahualica, se dice que la Llorona vaga por las orillas del río ubicado cercano a la localidad buscando a sus hijos perdidos. Estas narraciones contribuyen enormemente al sentido colectivo de identidad entre los habitantes locales, ya sea manteniendo vivas tradiciones antiguas o proporcionando explicaciones sobrenaturales a fenómenos naturales cotidianos. Además, los mitos y leyendas de Yahualica se utilizan frecuentemente en fiestas y celebraciones locales, reforzando el sentido de comunidad. Por ejemplo, durante las festividades del Día de los Muertos, es común escuchar relatos sobre espíritus y fantasmas que regresan al mundo terrenal. Los mitos y leyendas han sido una influencia duradera en la cultura popular de Yahualica de González Gallo. Han ayudado a definir su identidad cultural única, transmiten valores importantes a través de generaciones y fortalecen el sentido colectivo de pertenencia entre sus habitantes. Existen seres míticos o sobrenaturales específicos en las leyendas de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Yahualica de González Gallo, situada en Jalisco, México, presenta una rica tradición oral que incluye diversas historias sobre seres míticos y sobrenaturales. No obstante, no existe mucha documentación disponible al respecto que permita corroborar o desglosar específicamente criaturas mitológicas propias de esta localidad. Por lo general, las leyendas y mitos en regiones mexicanas como Yahualica a menudo giran en torno a figuras comunes del folclore mexicano tales como la Llorona o los aluxes.
Es importante resaltar que estos personajes varían dependiendo del lugar donde se cuente la historia, pueden cambiar su nombre e incluso sus características. La Llorona, por ejemplo, es un espíritu errante que llora por sus hijos perdidos y cuya aparición suele asociarse con presagios funestos. En algunas versiones se dice que ella fue una mujer bella pero vanidosa a quien los dioses castigaron transformándola en este espectro eternamente triste. Los aluxes, por otro lado, son pequeños seres protectores de la naturaleza según el imaginario maya. Sin embargo, estas criaturas han sido incorporadas también a otras tradiciones regionales con variaciones significativas. Aunque estas leyendas forman parte del acervo cultural popular mexicano más amplio y no son exclusivas de Yahualica de González Gallo per se, sin duda hacen parte importante del folclore local y regional manteniendo vivas las raíces culturales e históricas locales. Finalmente debemos destacar, cada pueblo tiene su propia forma única de interpretar y narrar estas leyendas, añadiendo sus propios detalles, personajes o eventos a las historias. Es posible que en Yahualica de González Gallo existan criaturas míticas propias de su folclore aún por descubrir y documentar. ¿Cómo se transmiten estas historias míticas en la comunidad de Yahualica a través del tiempo? Las historias míticas de la comunidad de Yahualica, al igual que en muchas otras culturas tradicionales alrededor del mundo, tienen una transmisión principalmente oral. A lo largo de las generaciones, los ancianos han recontado estos mitos y leyendas a los jóvenes como una forma de preservar su cultura, su historia y sus creencias. La narración oral es la principal forma en que estas historias se transmiten, ya sea en reuniones familiares o comunitarias. Los cuentacuentos desempeñan un papel crucial en este proceso. Son considerados portadores del patrimonio cultural e histórico de la comunidad, capaces no solo de recordar con precisión estas complejas historias sino también de darles vida con sus habilidades narrativas. Sin embargo, además del método puramente verbal para preservar estos relatos ancestrales, también se utilizan otros medios más tangibles. Algunas veces las historias son representadas a través de obras teatrales durante festividades locales o eventos especiales. Asimismo, pueden plasmarse mediante el arte popular esculturas talladas en madera o pinturas murales que describen visualmente los mitos y leyendas importantes para la comunidad. En el contexto actual globalizado y digitalizado donde las lenguas indígenas corren peligro junto a sus respectivas culturas, la documentación escrita juega un papel cada vez más relevante. Autores locales están escribiendo estos relatos como libros o recopilaciones tanto para salvaguardarlas como para compartirlas con un público más amplio. Es importante mencionar que aunque estos métodos ayudan a conservar y difundir las historias, también pueden presentar desafíos. La interpretación personal del narrador o el artista puede alterar ciertos elementos de la historia original, y la transcripción escrita puede perder la riqueza expresiva que se encuentra en la narrativa oral. En este sentido, es fundamental valorar e incentivar los esfuerzos locales para preservar estos relatos míticos. Son una parte invaluable de su identidad cultural y un legado histórico que merece ser custodiado para las futuras generaciones. Existen fiestas o celebraciones en Yahualica que estén inspiradas por estas leyendas locales. Yahualica, una pequeña localidad del estado de Jalisco en México, es un lugar rico en tradiciones y leyendas. Aunque no se ha documentado específicamente que sus fiestas estén inspiradas por estas leyendas locales, sí existen varias celebraciones que reflejan la cultura y las creencias populares de esta región. Una de las más grandes y reconocidas festividades es la Feria Patronal que se celebra cada septiembre para rendir homenaje a San Francisco de Asís. En ella se realizan diversas actividades como danzas folclóricas, corridos de toros, peleas de gallos, entre otras cosas. Además, durante el Día de Muertos, al igual que muchas partes del país, los habitantes arman altares para recordar a sus seres queridos fallecidos y darles ofrendas. Esta costumbre puede estar relacionada con algunas leyendas locales sobre apariciones y espíritus. Otra festividad importante es el carnaval. Durante este evento se llevan a cabo bailes populares donde típicamente usan máscaras elaboradas localmente. A pesar de ser una tradición adoptada principalmente del carnaval europeo, también podría tener influencia indirecta en mitos o leyendas antiguas mexicanas sobre dioses disfrazados o cambios temporales de identidad.
Es necesario mencionar que cada región tiene su propio conjunto único e intrincado de creencias culturales transmitidas a través del tiempo. Muchos mitos y leyendas aún no han sido completamente documentados o analizados dentro del contexto moderno actual. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de descubrir nuevos vínculos entre las fiestas tradicionales y leyendas locales en lugares como Yahualica. Yahualica es una pequeña localidad en el estado de Jalisco, México, que cuenta con un rico acervo de mitos y leyendas propias. Al igual que muchas otras culturas alrededor del mundo, las historias presentan temas relacionados con espíritus, criaturas mágicas, fenómenos naturales inexplicables y lecciones morales. Una de las leyendas más famosas de Yahualica es la del mulato. Se trata de un personaje fantasmagórico que aparece a medianoche montado en su caballo. Esta historia coincide con muchos otros relatos folclóricos globales sobre jinetes espectrales como el famoso Headless Horseman, el jinete sin cabeza, de la cultura anglosajona. Ambas comparten el componente central del misterio nocturno, dando lugar a interpretaciones sobre el temor humano hacia lo desconocido y oscuro. Otro mito popular es la Llorona, también presente en variantes por diferentes partes de México. En esta escena, una mujer llora por sus hijos perdidos o muertos, un tema trágico universalmente reconocible que se encuentra en varias culturas del mundo donde se han registrado apariciones similares. Comparativamente hablando, los mitos y leyendas locales muestran paralelismos sorprendentemente cercanos con narrativas ancestrales registradas en lugares tan distantes como Asia o Europa. Sin embargo, existe un elemento distintivo, la presencia constante e ineludible del colorido folclor mexicano marcado por creencias precolombinas mezcladas con influencias católicas. Si te gusta el video, déjame tu pulgar arriba, no olvides en compartirlo con tus amigos. Créditos. Yahualica, Pueblo Viejo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.